¿De qué sirve tener las mejores herramientas para modelar el clima y hacer proyecciones precisas si todo lo que estamos dispuestos a hacer es sentarnos pasivos a ver cómo esas predicciones se hacen realidad? Esto es Ojos del Bosque, un espacio dedicado a entender la degradación de la biosfera y en defensa de los derechos de la naturaleza. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. ¿Quién crees que dijo eso? No sé. Yo tampoco. Lo tenía claro en mi mente y simple y llanamente se me olvidó y lo busqué en mis clases y no lo encontré. Sin embargo, busqué en internet y a pesar de que no es la misma persona, se lo atribuyen ahora a Jim Henson. Y Jim Henson es la primera persona, es un climatólogo, la primera persona. A lo mejor no es climatólogo, puede que esté mintiendo, pero es un científico muy prominente del clima y fue la primera persona que alertó al Congreso de los Estados Unidos sobre el problema del cambio climático en 1989. Y es el que ahora tiene la pelea, Sí, una pelea de chisme con Michael con Mann. Michael Mann, que está diciendo que él está equivocado, pero la verdad es que Jim Henson ha demostrado que su investigación es casi siempre o siempre ha sido precisa y lo que él proyecta se hace realidad. Se ha hecho realidad desde 1989, por lo menos. Y pues para iniciar este programa que el día de hoy va a tratar sobre el año más caluroso jamás registrado, pues empecemos con una noticia que salió ayer o antier de Santa Marta. Sí, la leí. La noticia de Santa Marta, donde pues hablan de que tienen en este momento una percepción de temperatura de más o menos 50 grados Celsius. Sí, la sensación. La sensación térmica. O sea, esa no fue la temperatura que se midió en los termómetros. No, sino que se siente como porque cuando la temperatura se suma a la humedad, Sí. La percepción es mucho mayor y pues el cuerpo realmente percibe es esa temperatura independientemente de lo que esté mostrando el termómetro. Exactamente, entonces 50 grados, imagínate eso. Entonces la gente ya pues está diciendo que, y les dicen es que no pueden hacer actividades desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es decir, todo el día. Sí, exactamente. Entonces lo que van a tocar, les va a tocar hacer Trabajar de noche. Trabajar de noche. Sí, 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 sí. Porque la gente misma en la nota decían que no se aguantan el calor, que no son capaces ni siquiera de caminar en la calle, Sí. pero que es lo mismo que está pasando en Medellín, pues por lo menos a mí me pasa el calor que está haciendo por estos días. Ayer marcaba 32 grados, Sí. es probable que hoy lleguemos más o menos a lo mismo. Es una cosa pues que para mí es incompatible. Es increíble, increíble. Y no solo fue Santa Marta, sino que registraron la sensación térmica de 45 grados en Barranquilla y 43 en Montería. Eso quiere decir que algo está pasando en este año, que probablemente vaya a romper el récord del año más cálido de la historia, que fue el año pasado. El 2023. Pero hablemos de los últimos 12 meses primero. Los últimos 12 meses, que quiere decir desde septiembre del año pasado hasta septiembre de este año, en esos últimos 12 meses se registró la temperatura promedio más alta para 12 meses desde que se están tomando récords. 1.64 grados centígrados es la anomalía sobre el promedio preindustrial. Expliquemos un poco qué significa eso de la anomalía, porque Sí, muchas personas muchas veces no saben realmente qué es lo que se están midiendo. Entonces, por poner un ejemplo, las personas que estudian todo esto hacen un promedio de lo que sucedía cada día durante los últimos 30 años. O más, pero casi siempre la escala son 30 años. Exactamente. Y dicen, bueno, este día la temperatura está más cálida por 1 grado, por 0.5 grados, por 0.7, o está más fresco, más frío, menos 0.5, menos 0.7, así. Entonces, cuando a nosotros nos hablan de que hubo una anomalía o de que la temperatura estuvo 1.5 por encima del promedio, significa que midieron ese promedio durante los últimos 30 años y van comparando para estimar
cuánto cambia la temperatura en un rango de tiempo largo, cuál es esa variación o esa desviación. Exactamente. Y en este caso la anomalía de 1.64 es sobre el promedio de la era preindustrial, o sea, desde hace 100 y pico de años. O sea, que lo que miden ahí es cómo, pues también en cierta medida, cómo el aumento del CO2 en el planeta Sí. está calentando la Tierra, entonces por eso lo miden por comparado con los niveles preindustriales donde no había las emisiones que hay en este momento. Entonces, para saber cuánto estas emisiones modernas, por decirlo de alguna forma, han contribuido al aumento de la temperatura. Exactamente. Entonces, el año más cálido de la historia fue 2023, que comparado con lo que acabo de decir fue 1.18 grados centígrados sobre el promedio del siglo XX. ¿Ok? O sea, eso es más o menos 0.15 grados por encima del año más cálido de la historia, que había sido anterior a 2023, que había sido en 2016. ¿Cuánto fue la desviación? La desviación fue 1.18 sobre el promedio del siglo XX, que es más o menos 0.15 más que el del año anterior más cálido, que fue 2016. O sea que la anomalía de 2016 fue más o menos un grado. 1.03 grados, más o menos. Entonces, esto quiere decir que 2024 va en camino. No sabemos todavía, esa información la tendremos más o menos a principios del año entrante, que se hagan todos los cálculos. 2024 va en camino a romper el récord de 2023, lo cual es muy preocupante porque este es otro dato de esos, Juli, que son pavorosos. Los 10 años más cálidos de la historia, desde que se toman récord, más o menos hace unos 170 años, fueron en la última década. O sea, la última década fue toda más cálida que el año más cálido de la década anterior. Ustedes les invito a mirar gráficamente eso que nosotros les estamos diciendo visitando una página de un científico también del clima que se llama Ed Hawkins, y él tiene una página que se llama Show Your Stripes, como muestra tus rayas. Sí. Entonces ustedes entran a showyourstripes.info y ahí seleccionan el continente, seleccionan el país, seleccionan la ciudad, así que si los están oyendo desde otros países pueden ingresar y mirar cómo ha cambiado la temperatura en sus ciudades en los últimos más o menos 100 años. Y se van a dar cuenta de lo que está diciendo el profe, que es que en la última década han sido los años más calientes registrados. Los 10 años más calientes. Exacto. Fueron todos en la última década, entonces, entre 2014 y 2023. Eso nos muestra, de nuevo, si lo quieren ver gráficamente, es muy chévere verlo ahí, cómo la temperatura, cómo el clima en general, pero en este caso la temperatura está aumentando, el planeta se está poniendo más caliente y pues con las consecuencias que estamos teniendo. Trae, ¿cierto? Sí, que no es solamente estar sofocado, ¿eh? Sofocado y muerto de calor. Exactamente. Entonces, mira, hay otra cosa súper importante, otro récord que se venció este año, que es básicamente el verano más cálido que se ha registrado en el hemisferio norte desde que se toman récords. ¿Okay? Y eso incluye el día más cálido. De hecho, hubo 4 días más cálidos en el mes de julio. Más cálidos de la historia. De la historia. Entonces, así fue la cosa. El domingo 21 de julio nos despertamos sabiendo, o bueno, al otro día, que ese día, 21 de julio, domingo, había sido el día más caliente jamás registrado. O sea, ese día fue como, uy, no, sí, fue qué calor, ¿cierto? Pero entonces, promedio en todo el planeta. En todo el planeta, sí, hacen el promedio de lo que es en la Antártida, con lo que es el trópico, y determinaron que ese 21 había tenido una temperatura promedio de 17.08 grados Celsius. En el planeta. ¿Y cuál había sido, antes de ese, cuál había sido el más cálido de la historia? Fue el 6 de julio del 2023. Del año pasado, que fue el año más cálido de la historia. Entonces eso me da a mí a entender que si tuvimos el día más cálido de la historia en julio, que fue más cálido que el récord anterior, este año es muy probable que vaya a romper el récord total de 2023. Entonces, al otro día, lunes, julio 22, ¿sí? Nos acostamos con la noticia de que ya no había sido julio 21, sino julio 22 con 17.16 grados Celsius. Es decir, 0.08 más caliente que el 21. Sí. Entonces, primero fue el domingo, uy, no, muy caliente, al lunes, no, está más caliente todavía. El 22. El 22. Que a propósito, ese era el cumpleaños de mi padre. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y el 23 dijo, yo voy punteando y quedó con 17.15.
O sea que tuvimos el podium de lunes, martes y domingo. Ya. Y luego llegó el miércoles. Sí. Dijo, no, yo también quiero participar. Y quedó empatado con el domingo. Entonces tuvimos el julio 22, día más caliente jamás registrado. Julio 23, segundo día más caliente jamás registrado. Julio 21 y 24, terceros días más calientes jamás registrados. 4 días seguidos rompiendo récords de temperatura. Es increíble. Entonces, ambos, Julián y yo, nos mantenemos pegados de estas páginas que le muestran a uno estos datos. Yo uso mucho una que se llama Climate Reanalyzer, donde se ven las gráficas perfectas y puede uno comparar con el promedio del siglo XX, con el promedio de la era preindustrial, con todos los años anteriores de todo el siglo pasado. Es muy interesante porque así puede ir uno, digamos, es como ver una competencia de caballos. Perdón. Sí, De atletas. no, de atletas, De atletas. Exacto. Humanos. Exactamente. Entonces, claro, todo esto está pasando, obviamente, porque la concentración de CO2 sigue aumentando sin cesar. De CO2 y de otros gases de Sí, efecto invernadero. pero claro, el que está comandando la Sí. parada pues es el CO2 y la última medición que yo tomé o que vi en la página del Mauna Loa, que es un volcán en Hawái donde se están tomando los datos del aire más limpio porque queda en la mitad del Pacífico a 4.000 y pico de metros arriba, entonces no hay digamos sesgo de ningún tipo del CO2. La última medición fue del último día que lo tomé, probablemente hoy está más alto porque solamente sube, él no sube y baja. No sube y baja de un día a otro, él sube y baja de una estación a otra. Después explicaremos eso cuando hablemos más del CO2. Pero la concentración de CO2 es de 422.55 partes por millón. Y para comparar, la era preindustrial fue de 280 partes por millón. Es que de hecho, según unos gráficos de la NASA, Sí. no habíamos nunca superado los 200 y 300, Los pues 300. tírame alto, Exacto. 300 En los partes últimos por millón 800.000 en los años. últimos 800.000 años. Y hay algunos autores que dicen que quizá en los últimos 3 millones de años. Exactamente. Nunca habíamos tenido una concentración de CO2 120 partes por millón superior Sí. a la concentración de ese millón de años. 51% más que la era preindustrial y 69% más que la era preagrícola. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir aquí? Que entre el principio de la agricultura hace más o menos unos 10.000 años y el principio de la era industrial hubo un precalentamiento, lo que llaman el precalentamiento industrial. Básicamente se supone que, y esto lo aprendí hace poco, un climatólogo colombiano, Sergio Mejía, si no estoy mal de su nombre, me avispó sobre esto, me dijo que antes de la era agrícola, o sea, la era preagrícola, el CO2 debía haber estado o estaba en 250 partes por millón, para la era preindustrial había aumentado 30 partes por millón, muy probablemente arrastrado por la agricultura de arroz en la China. O sea, los chinos siempre han tenido que ver este tema. Ahora son los peores, son los que más emiten CO2. Entre la era agrícola y la era industrial se aumentaron 30 partes por millón y ahora estamos casi el 70 por encima desde antes de la agricultura y 50 por encima desde la era preindustrial. Esto está muy, pero muy grave. Entonces, pues bueno, esta es el estado de las cosas en este momento. Este año muy probablemente termine siendo el año más cálido de la historia y por eso pusimos este programa como lo pusimos. Bueno, ahora hablemos de las temperaturas oceánicas, que también son importantes. La otra era la temperatura promedio global, ¿ok? De la superficie de la Tierra. Pero los océanos también se están calentando. De hecho, los océanos están tomando lo peor del calentamiento porque el agua está absorbiendo ese contenido calórico en mayor proporción. El 90 y pico por ciento del contenido calórico, exceso del contenido calórico del cambio climático se va a los océanos y en 2023 hubo una medición aterradora. Se midieron en el mar, ¿ok? En el agua, en un lugar que se llama Manatee Bay, eso es en el sur de la Florida, 39.1 grados de la temperatura del mar. Esto es más que la temperatura de una persona. Claro. Y es básica, es Pero muy cuando uno cálida. se quema cuando se baña con la gente que tiene agua caliente en la casa.
Exactamente. Es agua es bastante calientica, ¿ok? Sí. Entonces, pues obviamente esto tiene incidencia en muchas cosas, pero particularmente en Los corales. los corales, exactamente. Usted como biólogo marino, No, los corales están llevando la explíquenos. peor parte de este calentamiento oceánico porque son muy intolerantes al aumento del rango de las temperaturas a los cuales están acostumbrados y si esa temperatura aumenta, así sea poco, y por pocas horas, de pocas horas a un par de días o lo que fuera, entonces los corales se blanquean. Vamos a hacer un programa en particular sobre eso, entonces no nos vamos a extender mucho, pero baste decir que se está calculando o se está proyectando que para 2050 no haya probablemente arrecifes coralinos, que los corales que sobrevivan sean corales muy, muy, muy resistentes, pero pequeños parches, no la gran barrera ni esas cosas. O sea que si alguien no conoce los corales todavía, les sugerimos que vayan y así sea el Parque Explora y miren a ver cómo están los Ay, no, coralitos allá. bueno, sí. Entonces, pues bueno, como te digo, se cree que para 2050 se va a perder el 99% de los corales Y arrecifes, de llevamos los también, arrecifes por lo menos coralinos. en marzo, habíamos completado 12 meses, todavía no tengo el dato nuevo, pero habíamos completado en marzo 12 meses en el que cada día era un récord de De temperatura. O temperatura. sea, superamos todos los demás años durante 12 meses consecutivos Sí. hasta marzo. Yo no sé si el comportamiento continúa igual, No pero, me he fijado en esos datos, pero es pero muy probable sí, que sí. pero pues 12 meses ya Es sin es sin precedentes. precedentes, exacto. O sea, ya es algo que, a pesar de que si de pronto en abril o en junio haya bajado un poco más comparada pues como con el promedio anterior, finalmente 12 meses ya indica que hay Hay pues algo como que un está proceso pasando. de Muy calentamiento serio. O sea, antes había un año cálido y los próximos 2 años eran menos más cálidos, frescos. y volvía y subía y así, pero ahora es uno detrás del otro y todavía no están seguros los científicos que estudian esto de qué se trata, pero hay un sospechoso y es una regulación nueva para los barcos, es una cosa política, pues, o sea, los gobiernos impusieron una regulación sobre el contenido de sulfitos o de sulfatos del diésel De los que barcos. ha reducido los aerosoles que han hasta ahora mitigado, curiosamente, la contaminación misma, mitiga el calentamiento global poniendo una pequeña capa de microespejos en la atmósfera que rebotan la luz solar y ya. Entonces, como la calidad del diésel tiene que ser mucho mejor, entonces parece que esto es lo que es. Pero no se sabe exactamente. Esto va a tardar un par de años para que lo sepamos. Pero también por eso tiene como a todo el mundo desconcertado, porque es muy raro que suceda como esos récords de temperatura, esas temperaturas tan altas en el océano, pues que tienen ya las consecuencias de las que estamos hablando. Además, vamos a hablar de otra consecuencia, Sí, pero antes de eso es muy importante decir que al 2023 se le atribuyó el ser el fenómeno más del por el niño. fenómeno del niño, pero Sí, este año no, no no hay hay fenómeno fenómeno del del niño. niño, lo que hay es un fenómeno de la niña, incipiente, pero ahí está, Ujú, o sea que estábamos en la fase, digamos, neutra, y de todas maneras parece que fuera a romper ese récord. Pero entonces, las consecuencias, lo que me estabas diciendo. ujú. Ya Entonces, sabemos corales. corales, Bye ok, bye sí, es corales. el calor de la gente en Santa Marta, o sea, Sí. de todas las consecuencias. De hecho, están hablando de que muchos lugares para 2050 van a ser simplemente inhabitables, que la gente simplemente no va a poder vivir allá. Claro, por eso el cambio climático, todos los fenómenos relacionados con el cambio climático son la principal causa de desplazamiento en el mundo Sí, por encima de las guerras. O sea, sí, el cambio climático está desplazando más personas que todas las guerras y la violencia. así es, exactamente. Entonces, una de esas consecuencias es el aumento del nivel del mar. Y la mayoría de las personas piensa que es porque se están derritiendo los glaciares solamente, pero no. O Pues sea, sí se están por derritiendo, sí supuesto, se se están están derritiendo. derritiendo los glaciares y entre más caliente esté el promedio de la temperatura global, pues más se van a derretir, más va a aumentar el nivel del mar por esa agua extra que está entrando a los océanos. Sin embargo, 50% del aumento del nivel del mar es debido a que el agua se está calentando y todo lo que se calienta se expande. Entonces, al expandirse, o sea, la expansión térmica del agua oceánica contribuye al 50%
del aumento del nivel del mar, que en este momento está por encima de los 3 no mililitros, milímetros por año, en algunas partes más y en otras menos, pero eso es una cosa increíble. Bueno, muchas personas podrán decir que eso es muy poquito. 3 milímetros Sí, por año. en promedio. Papiao. Claro, pero en 10 años son 3 centímetros y 3 centímetros de aumento del nivel del mar hacia arriba significan muchos metros hacia adentro. Por eso la erosión costera está siendo uno de los principales problemas en el mundo entero, aquí en Colombia, solamente en el Atlántico en particular, donde curiosamente el mar está aumentando por encima del promedio. En algunos lugares, en Córdoba, pero principalmente Sucre, Antioquia y el Chocó, abajo, en la costa, digamos, del Caribe sur de Colombia, está aumentando 5 milímetros por año, o sea, casi el doble de lo que aumenta. De lo que aumenta en promedio. Bueno, hay muchas personas entonces que tienen ay Juli, estas ideas, y es que yo he oído esas ideas, y es que hay unos que refreezing, recongelar el discurso eufórico de los... ¿A quién se le imaginará? ¿Quién se imaginará esas estupideces? Pero digámoslas. Sí, no, entonces este en particular dice que no, que vamos a recongelar los polos. Sí, o sea, yo nunca había visto una cosa igual de descabellada que eso, que es que vamos a recongelar los polos. Yo sí No somos he escuchado- capaces de parar Yo sí he escuchado cosas igual de descabelladas. Sí, sí, me imagino. A ver. Vea, la primera que escuché, bueno, la primera no, una de las que escuché es que le van a poner como una sombrilla Así. satelital espacial entre el Sol Sí, y la Tierra, sí. para que no entre Tanta tanto luz. Sol, entonces pues Sí. se disminuye el calentamiento. Sí. La segunda, iban a poner, pues quieren poner, o sea, yo no sé quién les va a permitir. No. ¿Quién diablos, qué presidente dice como, uy, qué Hagamos cuca eso. de idea, ¿por qué no se me había ocurrido Sí. antes? Van a poner como una especie de plataforma debajo de los glaciares, de cobija, Así, de una cobija. como una cobija. Eso es como lo que querían hacer en Venezuela para no No, eso permitir. sí lo hicieron. Lo En hicieron. Venezuela le pusieron una cobija al último glaciar. Y claro, esa Una cobija. cobija de plástico, de plástico. geotextil, Exactamente. que para que no se derritiera, igual se De- derritió, y lo que hizo la cobija Fue fue dejar deshacerse microplásticos por todas toda la partes. montaña. Y es que esa es la mentalidad humana. Sí. Esa es la mentalidad Entonces humana. estos quieren poner como uno debajo de los glaciares una cobija Para que el océano no para toque. que no, pues como para que no se derrita. Y entonces, y los animales que circulan por ahí se jodieron, pues, o sea, no es que importa. son unas No, tonterías. eh, Esos son los ingenieros, y qué pena si nos está oyendo algún ingeniero, pero están desconectados completamente de la biosfera. Eso, eso se llama geoingeniería. a propósito. Geoingeniería, sí. La otra es que quieren, entonces, como ya hablamos de los aerosoles, entonces hay unos científicos que dicen que van a mandar aviones con sí. miles y miles de litros de yo no sé qué sulfatos, o sea, van a contaminar la atmósfera con cosas que pueden inclusive causar lluvia ácida y todo, que para que esos microespejos moleculares reflejen el sol, que eso nos compra un poco de tiempo, es lo que dicen. Pero ¿por qué Por Dios. simplemente no metemos todo nuestro esfuerzo en no emitir? En no emitir, en montar un sistema económico distinto, en montar una sociedad que tenga unos No va a pasar valores nada. distintos, no va a pasar, No va a pasar. pero entonces no, gastémonos la plata buscando, Bobadas. cobijando un glaciar a ver si de pronto no se Cobijando un derrite. glaciar o contaminando la atmósfera o, Y en estos días, fertilizando el océano. ¿cuál fue el que le mandé? Sí, me mandaste algo sobre que le iban a fertilizar el Que le océano iban a con echar hierro, le iban a echar hierro que para... para causar blooms, se llama eso, sobrepoblación de microalgas, para que las microalgas absorbieran el CO2 de la atmósfera. Pero quién sabe qué puede causar, es una total y absoluta eutroficación. O sea, es que eso es como si uno quisiera curarse un enfisema pulmonar por estar fumando, tomando jarabe. Sí. Exactamente, Sí. en vez de dejar de fumar. Es que estamos muy dados como a atacar los problemas. Nos encanta primero la palabra atacar y todo Atacar, lo que sí, sea pues, guerrerista. guerrerista. Vamos a acabar, vamos a atacar nuestros enemigos, tal. Sí. Pero nunca nos han enseñado a ver, ¿qué tal si no causamos los problemas? ¿Qué te parece si cortamos de tajo el problemas. problema que estamos causando? Pero la razón de eso es que ese problema que está afectando la humanidad es el mismo que energiza la civilización. O sea, básicamente somos adictos a
la energía, y la energía la estamos obteniendo de combustibles fósiles, porque son ¿qué? Baratos y abundantes, o sea que hasta que no se acabe la última gota de petróleo, no vamos a dejar de usar petróleo. Entonces esa bobada pues de poner allá y de las pinches turbinas de viento y los paneles solares. Mira, ahora acabo de leer una noticia que la segunda o la primera, la planta más grande solar térmica, que es distinta a fotovoltaica, ¿ok? Básicamente son unos espejos que redirigen la luz del sol, reflejan la luz del sol a un punto en particular y ahí calientan como que eso como si fuera capturan. el sol, que es una torre que tiene, y ahí calientan una sustancia, sal, unas sales que se derriten y se quedan, acumulan ese calor y con eso mueven turbinas de vapor que producen electricidad. Se acaban de quebrar. Se acaban de quebrar total y absolutamente. No fue viable, no fue lo que estaban pensando. Obviamente miles y miles de personas perdieron sus ahorritos porque esto era una cosa de inversión y es la historia de la humanidad, ¿sí o qué? Sí, y pues también es muy difícil desmontar el sistema tan dependiente del petróleo. O sea, es imposible. Este micrófono del que estamos hablando, la ropita que tenemos puesta, el celular, todo es una cosa que se deriva de la extracción de combustibles de fósiles, De ¿cierto? energía, De ¿cierto? energía. Necesitamos energía y la energía más barata y más abundante son el petróleo y el carbón. Pare de Son muy contar. baratos, así es. Ok, y la que percibimos como energías limpias, que aquí eso es charrísimo, energías limpias, que aquí en Antioquia, que en Colombia, que tenemos hidroeléctricas, las hidroeléctricas no son limpias ni cinco, ok, y mucho menos en el trópico, donde se tienen que inundar grandes extensiones de tierra que estaban con vegetación, esa vegetación se descompone y adivinen en qué se convierte, en metano, que es un gas mucho peor que el CO2, 30, 40 veces más poderoso desde el punto de vista de gas de invernadero. Entonces, no nos cepillemos pensando que, ay, que en Colombia tenemos energía renovable, nada de renovable. Además los pinches embalses tienen vidas útiles cortas, relativamente. Entonces, bueno, no sé. Entonces, estamos en una encrucijada muy seria y vamos para el año más cálido de la historia, con absoluta certeza, en 2024, el final del 2024. Ojos del Bosque, un espacio de reflexión sobre la crisis ecosocial y nuestra responsabilidad en ella. Retornemos a la causa, ¿ok? Que es el CO2, que es lo que estamos tratando de decirle a las personas, que la causa, la raíz del problema es nuestros requerimientos energéticos. Y eso, el producto metabólico de los requerimientos energéticos generalmente son gases de invernadero, que hay varios, ¿ok? ¿Tú recuerdas cuáles son? Son varios gases. ¿Qué es el efecto invernadero primero que todo? El efecto invernadero es un efecto que estos gases, Sí, 3 de ellos son naturales, bueno, 4 son naturales, son pues gases que hay en el planeta sí o sí, siempre sí, lo he sabido. así haya seres humanos o no haya seres humanos, estos gases están aquí y digamos que crean esta posibilidad de vida porque mantienen el planeta calientico, pues Si no como hubieran si esos no hubieran gases, sería demasiado frío. el planeta estaría totalmente congelado. Sería muy frío para que hubiera la vida, entonces digamos que a estos gases les debemos la capacidad de vivir, ¿Sí? pues que, De la vida. de que se desarrolle la Al existencia del CO2. milagro como está aquí. Pero como nosotros generamos tantos de estos gases, ya no es esa capita térmica chévere, Sí. sino que es una cobija de tigre de 3 tigres. Tres tigres, una tres tigres Es una ecuatoriana. 3 tigres ecuatoriana Sí, exacto. que En ya, Montería. en Montería, que ya pues está haciendo que sea demasiada el calor que se queda atrapado aquí en el planeta. Sí, Entonces los gases de efecto invernadero son el CO2. El CO2. CO2 es el gas más abundante de efecto invernadero, es el que más generamos. Sí. Tiene un potencial de calentamiento global de 1, que es una medida que utilizan pues los científicos para determinar cuál es el potencial que cada Sí. gas tiene para calentar la Tierra. Sí. El CO2 tiene un potencial de calentamiento global de 1. Está el metano, que Sí. proviene de los rellenos sanitarios, de la descomposición de la materia orgánica, también De la flatulencia de las de las vacas. vacas, es la tercera Y los parte. humanos y todo el mundo.
mayor las vacas, que son muchas más, en su proceso de digestión de lo que se llama la rumia, o como ellos son rumiantes, se genera metano. Y eructan. O se tiran Y tienen peditos, flatulencias, sí, sí, exacto. entonces eso todo es metano y pues como son tantas y tantas miles de millones de vacas, pues ese gas metano era un gas que no estaba, digamos, contemplado en la lista planetaria, ¿cierto? Exactamente. Llegó, Al menos no en esta no época. en esta época ni esta magnitud, ¿sí o Sí. no? Entonces, viene de ahí, el metano tiene un potencial de calentamiento global de más o menos 27 a 30, Sí, o sea, mucho peor. calienta mucho más, puede calentar Sí, mucho más la Tierra, pero está en menor concentración. está en mucho menor concentración. Sin embargo, ha aumentado, Ha aumentado. el CO2 ha aumentado 50%, el metano 350%. Sí. Bueno, después sigue el óxido nitroso, Sí. que viene mucho también parte de la agricultura, del Ajá. uso de fertilizantes, de un De la montón de combustión la de los combustión. fósiles Sí. también. Y por último, ahí tiene un potencial de calentamiento hasta 100 a Sí, 100 un poco más muy de veces poderoso. que el CO2. Sí, Y por último está de los naturales, sí, lo que es el vapor de agua, eso, que eso. aunque por sí mismo no es un gas de efecto invernadero, lo que hace es potencializar a los Exactamente. demás. Voy a poner un ejemplo, cuando hace calor y está más húmedo, es Hace más más calor, caliente, se es más siente más caliente. calor, Exacto. exactamente. Y Entonces, como todo el planeta se está calentando, hay más evaporación, eso quiere decir por que hay tanto, más más vapor de humedad. agua en la humedad, hay más humedad relativa, entonces el calentamiento se exacerba. Sí. Entonces, estos cuatro, digamos, son gases de efecto invernadero completamente naturales. Esto existe allá en los seres humanos. Lo que estamos nosotros es cambiando esa concentración en la atmósfera. Sí. Pero además nos inventamos Oh, sí, otros, otros que son los compuestos fluorados o CFCs, sí, clorofluorocarbonados, que también dañan la capa de la capa de ozono. ozono además, Ujú. y que son gases de efecto invernadero. Y Sí, esos tienen potencial de miles de sí, 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 veces sí. el dióxido de carbono. Es que por donde usted mire, o sea, es una cosa básicamente que no podemos evitar, es una inercia tecnológica que simple, industrial que no nos permite. Ahora, ¿desde hace cuánto crees tú que la humanidad sabe sobre este problema? Yo creo que la humanidad ha tenido la información hace tiempo, lo que pasa es que la ha estado silenciando de diferentes maneras. Pues es que, entonces, yo le hago esa pregunta a mis alumnos el primer día de clases y la mayoría piensan que esto se sabe hace 50, tal vez 60 años, pero la verdad es que sabemos de esto hace más de 200 años. Estamos hablando por lo menos 180 años, o sea, desde 1850. ¿Y tú recuerdas qué científico fue el que se le ocurrió esto? Lo que recuerdo es que es una mujer. Entonces, siempre se le ha atribuido, como es costumbre de las sociedades patriarcales, o sea, de la humanidad entera, Sí, de la sociedad. a Bueno, un, casi entera no, pues la sí, mayoría, la la mayoría, mayoría. sí, a un científico de apellido Tyndall, que en 1856 advirtió que el CO2 podía reemitir energía radiante y eso básicamente podía causar el calentamiento de la atmósfera. Recuerden, en 1850 ya la revolución industrial estaba en curso, pero realmente la primera persona que analizó esto fue una mujer. Se llamaba Eunice Newton Foote. Como la tía de José Antonio. Así, Eunice. Sí. Bueno, Eunice Newton Foote. Y ella en 1850 advirtió sobre esto, ¿ok? Y publicó que a propósito era rarísimo porque en la era victoriana no era muy común que las mujeres fueran aceptadas en la Ni comunidad. siquiera en Ni la siquiera ahora. universidad, ni siquiera en la universidad. Ah, no, ahora mejor. No, ahora no. En todo caso, Eunice Newton Foote fue la primera que advirtió de esto, o sea que sabemos de esto hace mucho, pero mucho, mucho, mucho ¿Y tiempo. por qué las sí? ¿Por qué no las...? Yo creo que básicamente lo que hizo la historia con la mayoría de las cosas que pasan, la única que ha realmente descollado en esto fue Marie Curie, Mm. ¿no? Porque pues era imposible, ¿no? Que a propósito ganó 2 premios Nobel, ¿no? Creo que es la única Pero persona. también la tuvo muy difícil. Muy difícil y además perdió su vida por la causa, porque murió de contaminación de radiación, ¿no? En todo caso, Eunice Foote, la historia se encargó de esconderla literalmente hasta hace poco y ahora se le está dando el crédito que se merece, ¿no? Que fue la primera en hacer esto. Eso ha pasado con todo, con las misiones Apolo, con mil cosas, unas matemáticas que hicieron por allá, unos cálculos que si no hubiera sido por ellas, por allá hay una mujer morena que hizo... La de la película. Ah, sí, esa. Una cosa increíble. En todo caso, bueno, Eunice Foote le pasó esto en particular. Pero digamos que
Después la historia continuó como con estas evidencias, Sí. pues ya ella había dado esa advertencia, pero nadie le hizo caso, No, y ni al otro tampoco. tampoco. Entonces llegaron las petroleras, ahí sí, yo creo que es como cuando la gente percibe más o menos que se empezó a saber que ya las petroleras mismas tenían la información, Sí, o sea, ellos siempre fueron, las han tenido. estudiaban, ellos contrataban científicos que Científicos, estudiaban y ellos advirtieron. ellos advirtieron, pero Dejaron eso en memos internos. internos no lo divulgaron, sino que por el contrario, lo que hicieron fue contratar expertos en relaciones públicas Sí. que voltearan, digamos, Voltean la arepa. la arepa. Pues sí, eso como Sí. que, no sé cómo se llama. Básicamente que voltearan la película Y le y dijeran es culpa del consumidor. es culpa de los consumidores, no está comprobado No está realmente, comprobado. no podemos decir Sí. eso, ¿por qué decir eso? Entonces, creando la duda, llevamos, si no, pues, qué sé yo, eso fue como en los años 50. Lo hicieron los grandes Sí, petroleras, claro, Shell, todo eso. claro, los gerentes de esas Ujú. empresas daban las órdenes y se puede ver en memos internos. Sí, eso ya está pues Sí, ampliamente, claro, súper. y lo mismo sucede con el plástico, Sí. de esas empresas que saben que hay un problema, saben que su oficio o su fuente de riqueza es un problema, pero que no les importa porque pues no van a dejar de ser ricos, entonces, Sí. no culpemos No, eso... al consumidor, no, Eso es como cuando, recicla. como cuando en estos días Facebook se enteró de que la tasa de suicidios entre los adolescentes había aumentado directamente por culpa de Facebook y escondieron los memos y no le dijeron a nadie y solamente hasta que una empleada decidió y entonces ahora la tildan de histérica, de loca, Como de esto y lo siempre. otra, pero De ya el daño hipopótama. está hecho, sí, ya está hecho, el daño ya está hecho. Entonces, ¿para dónde vamos? En este momento vamos es para vencer el último récord del año pasado, que fue el año más cálido del mundo, muy probablemente 2024 sea el peor de todos los años o el más cálido del mundo. Y eso quiere decir que sería la primera vez o una de las pocas veces que un año sigue derecho hacia el otro. O sea, que el año anterior rompe el récord, que este año rompe el récord del año anterior. Si esto llegase a suceder en 2025, eso ya quiere decir que tendríamos 3 años continuos en la misma tendencia y eso nos demostraría que, en efecto, muchos lugares en el mundo se van a volver literalmente inhabitables. Y aquí quiero contarte una historia que me pasó en abril. Me fui para el Cañón del Chicamocha con un amigo que es guía ya en el Cañón del Chicamocha y teníamos... Diga dónde es eso para las personas. El Cañón del Chicamocha es en Santander, un estado de Colombia, pues o un departamento de Colombia. Uno de los lugares más bonitos, el cañón es hermoso, es como un cañón del Colorado, como un equivalente al cañón del Colorado, pero más verdecito. Sin embargo, así de caliente. Entonces nos fuimos y supuestamente tendríamos que haber salido a las 6 de la mañana porque la idea era bajar del filo del cañón hasta el fondo del cañón y allá estarnos en un hotel o lo que fuera, ¿sí o qué? Pero es tan peligroso, de hecho han muerto personas en este intento, que hay que salir sí o sí antes de las 7 de la mañana. Y por estar ahí pendejeando y para acá y para allá y esto y lo otro y merquemos esto y tomemos aquí, salimos a las 10 de la mañana. Y yo muy asustado le dije a mi amigo, uy, parce, ¿en serio? Y él iba con la novia. Entonces yo le dije, hey, yo tengo 61 años, o sea, me puede dar un golpe de calor. Entonces me dijo, no, vos caminas muy bien y esta pelada también, no, fresco. Y yo, uy, bueno, listo, arrancamos a caminar. Uli, te digo una cosa, unos metros más abajo, 100 metros más abajo, no horizontales, sino verticales. Había que bajar, pues, qué sé yo, 500 metros o más. Empiezo a sentir esto, que yo creo que fue lo que sintió las personas en Santa Marta ayer. La sensación térmica era literalmente que me estaba quemando la piel. Yo por un momento pensé que que iba a colapsar ahí. De hecho, la chica estuvo a punto de eso, se estaba mareando, tuvimos que apurar el paso y bueno, llegamos allá y tal. Entonces, así me imagino que se va a sentir muchos lugares del mundo y que es literalmente invivible. Uno no puede estar ahí más de 1 o 2 horas. Entonces, bueno, esa es la historia del Chicamocha, ¿viste? Y yo me terminé de escuchar un audiolibro. Sí. Un audiolibro que se llama El calor te matará primero. Sí, me dijiste sobre eso. Es un libro, o sea, no es un libro muy entretenido. Pues realmente no es como... Pesado, pues. Tiene mucha información sobre el calor.
sobre qué está pasando con el calor, cómo se muere la gente de calor, por qué está aumentando la temperatura, cómo viven el aumento de la temperatura países como Afganistán, Pakistán, que están en pleno desierto, cuáles son esas consecuencias en las migraciones, en los servicios médicos, Sí. las emergencias, la demanda energética. Entonces luego llega porque la gente quiere tener aire acondicionado, entonces se crea una retroalimentación positiva, mientras más aire acondicionado, más demanda energética, más emisiones y más calentamiento, entonces empieza a crear todos esos, digamos, esas retroalimentaciones. Es un libro muy interesante y desde que yo me leí ese libro estoy casi convencida de que el calor Nos va a nos va a matar. matar primero. Exactamente. Nos va a matar primero. O sea que sí, es muy probable. Y bueno, es que mira, es que no se está hablando de que es el año más cálido desde la era preindustrial. No, estamos hablando de que 2023 fue el año más cálido y probablemente 2024 vaya a serlo en los últimos 100.000 años. 100.000 años. Entonces, yo me han puesto la pregunta a los estudiantes, hey, pero profe, ¿cómo así? Si hace 100.000 años, ¿quién estaban midiendo pues la temperatura? Después, obviamente, yo les tengo que explicar que hay muchos métodos. Los récords se están tomando más o menos desde la era industrial, desde 1850 o algo así, desde el principio de la era industrial. Pero hay muchas maneras de inferir cuál ha sido la temperatura del pasado. Uno se llama la técnica de dendrología, que es básicamente que se sacan como unas especies de muestras de los troncos de los árboles. Los troncos de los árboles registran, dependiendo de lo amplios, anchos que sean, los anillos, registra eso uno, o los científicos, los dendrólogos y los climatólogos pueden inferir cuál fue la temperatura de ese año en particular y filando, por decirlo de alguna manera sencilla, filando esas muestras pueden básicamente retroceder hasta hace 100.000 años y decir la temperatura hace 100.000 años era esta. También se puede inferir por las burbujas de aire que quedan atrapadas en los glaciares cuando neva, ¿cierto? La nieve no se compacta ahí mismo, pero se empieza a compactar y cuando se compacta porque cae nueva nieve, quedan atrapadas unas burbujitas que son muestras de aire del pasado, ¿cierto? Entonces lo que los científicos hacen es que hacen unas barrenas, pues hacen unas excavaciones así con unos Con los tubos tubos, meter un muy tubo. hondos, varios kilómetros en los casquetes glaciares de la Antártida sobre todo, que tiene pues un récord gigante, y pueden decir cuál era la temperatura hace 100. Primero, ¿cuánto CO2 había? ¿Cierto? En ese aire, porque lo pueden medir muy precisamente, porque esa es otra pregunta. ¿Cómo hacimos para saber que el CO2 no estaba tan alto o que estaba alto, bajito, lo que fuera? Y es porque tenemos muestras selladas de aire de aquella época. Entonces, así se puede inferir de manera muy, muy precisa cómo hacer las cosas. Ojos del Bosque, con Juan Camilo Jaramillo y Juliana Barberi. Bueno, otra cosa que es que los récords no solo han sido rotos de temperatura, sino también de emisiones, ¿cierto? Que son las causantes de que la Claro, ya temperatura entendemos la relación entre las dos. entre lo uno y lo otro, gracias a la señora Eunice Newton-Foote. Y básicamente las emisiones del año 2023 fueron de 36.800 millones de toneladas. Para tener más o menos una comparación, todos los humanos pesamos 120 millones de toneladas. Las emisiones de carbón que los humanos produjimos son 36.800 millones de toneladas, que a propósito fue el mayor incremento entre 2022 y 2023, fue el mayor incremento entre un año y el siguiente. Entonces, cuando las personas me dicen que ya las energías renovables, que estamos en camino, yo les muestro los datos y les digo, pero ¿cómo es posible que estés diciendo esto si esto es lo que están mostrando los datos? Todos estos datos que hemos hablado y toda la nueva información que siempre están entregando, no solamente el portal del que usted habló, ¿cómo es que se llama? Se llama Climate Reanalyzer. Sino también ¿A ti te gusta mucho uno? Copernicus. Es un atlas que también pues está ahí como
muy bueno y ofrece mucha información Sí, verídica, y bueno, pues hay otros más simples que simplemente, por ejemplo, Nuestro Mundo en Datos, en el que usted simplemente va y busca la gráfica, pero por ejemplo el Copérnicos y el otro no les permite a sí, uno, le permiten a uno comparar. comparar, y es interactivo y es chévere, entonces bueno, se lo recomendamos. Entonces todos esos datos, sumado a las evidencias que existen en este momento de que el calentamiento o el cambio climático se está acelerando, pues nos demuestra eso, que cada vez va más rápido, que inclusive está dejando a los científicos Completamente completamente desconcertados, pasmados. desconcertados, porque no se esperaba que fuera Tan tan rápido. rápido, ¿cierto? Exacto. No se esperaba como que hubiera una aceleración tan grande de estos fenómenos. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar que el planeta se está calentando o que hay un cambio climático? Pues la primera es que pues aumenta la temperatura del planeta, aumenta la temperatura del agua, con todo lo que eso Conlleva. conlleva, se derriten los glaciares, se derrite el hielo marino, los fenómenos meteorológicos son más fuertes, olas de calor más Las fuertes, oscilaciones. ujú, olas de calor más fuertes, huracanes más fuertes, que inclusive Sí, ya se habla de añadir una sexta categoría, porque sí, ya no es suficiente con las 5 categorías que había. exacto. Entonces ya se habla inclusive de aumentarle a una categoría. Entonces huracanes más fuertes, sequías más duras, inundaciones más tremendas, que es lo que estamos viendo en este momento en casi todo el planeta: Sí, México, Estados Unidos, Europa, Polonia, Europa completica, Tailandia. China. Sí, Están viendo inundaciones sin precedentes que pues realmente ponen, digamos, en jaque la construcción civil, ¿cierto? sí. ¿Cómo nosotros como sociedad estamos preparados para estos cambios? No estamos No preparados. estamos Nadie está preparado. preparados. Por ejemplo, si en Medellín empieza a caer lluvias como el equivalente de lo que cayó en Polonia en esta semana, que fue casi 4 o 5 veces superior a todo lo del año, Sí, entonces el sistema de alcantarillado de Medellín no aguanta. no aguanta, y la topografía de Medellín sí que menos. Entonces Exactamente. no estamos como preparados Mm. para estas cosas. Otras cosas son los incendios forestales, que Uy, eso es muy también grave. están en este momento, por lo menos en Sudamérica, en California y en Canadá, siendo Son problemas gravísimos. devastadores. Sí, mira, ayer que estaba dando una clase para mis alumnos en Estados Unidos y estaban básicamente hablando del tema que iban a tratar en la clase, uno de ellos que tiene una casa en Oregon, en la costa oeste, me estaba diciendo que él quería entender bien qué estaba pasando con los fuegos forestales, pues con los incendios forestales, porque él recuerda que siempre había en los veranos pues unos candeladas, por decirlo como le decimos nosotros, pero que es que ahora era increíble, que no paraban, y que la ciudad estaba total y absolutamente sumida en estas partículas y en este humero, que la gente se está enloqueciendo porque está, bueno, y la pérdida de bosques, pues que es terrible, porque entonces los bosques que capturan ese CO2 ya no están ahí, mejor dicho, estamos muy mal. Cagados y Y con con el el, yo agua. iba a decir eso, pero me dio No, pero pena, ya, por alguna es que quedó razón. muy ahí, era Sí, evidente sí, que iba a decir eso, entonces sí, yo mejor lo cagados y con compré. el agua lejos, así de sencillo es. Y así me he sentido yo, te lo digo yo, Juli, honestamente, desde que soy adolescente. Y eso pues tiene consecuencias emocionales muy Yo creo graves. que después podemos hablar Sí, vamos a hablar de de eso esa, sí, con profundidad. pues de esto, de la carga emocional que implica conocer esta información, y no solamente conocerla, sino ser sensible frente a ella, porque muchas personas la conocen, pero les importa 3 tiritas de mondá. Entonces hay que como que entender qué es lo que le pasa a uno, pues como con las emociones. Y frente al tema pues, de las emociones y a los que les importa nada, yo quería hablar de las cumbres que realizan las Sí, Naciones Unidas, sí, eh, las famosas COP. las famosas COP para el cambio climático, porque ahora será la COP para la biodiversidad aquí en Colombia, en Cali. Que le ponen el mismo nombre, yo no entiendo. En estos días me dicen COP21, la COP16, y yo, oigan a ¿cuál COP16? Si vamos como en la Vamos 28. para la Es que no, es 29. que esta es la de biodiversidad. Yo, pero ¿cómo no se les ocurre ponerle una B por ahí? Tienen el mismo O exacto sea, tienen nombre, un ojo para un porque es sucio. cumbre para de las partes de Sí, la ONU. Bueno, sí. entonces voy a contar, por ejemplo, lo que pasó en la COP28. La COP28 fue la COP
que se desarrolló el año pasado. Las COP son unas cumbres donde van los mandatarios, los dignatarios, los presidenticos de yo no sé qué, Sí. el de la empresa petrolera yo no sé dónde, los activistas, todo el mundo va allá a hablar de cómo vamos a cumplir Sí, unas metas unas metas que no son vinculantes. que no son nunca. vinculantes. ¿Cómo vamos a cumplir esas metas que, digamos, buscan que no se sobrepase el 1.5%, el 1.5 Sí. grados de esa anomalía que les estábamos Sí. hablando? Pero pues eso, Algo que para ya- mí, eso Ya lo rompimos, claro. ya quedó en el pasado. Ahora hablan de 2, que es catastrófico, y para allá vamos, muy seguramente en 2040 ya tengamos 2 por encima de la anomalía. Sí. Entonces, la COP28 se desarrolló el año pasado en Emiratos Árabes. ¿Cómo le parece? Entonces, yo dije, bueno, listo, está bien que la hagan allá. Sí, pero De pronto alguna cosa sale, ¿cierto? Porque entonces van en la 29, eso quiere decir que han hecho 28, 27, 26, 25, 24, 23, Sí. 20 y pico de COPs. Sí. Más la cumbre de París, más Sí. la de no sé dóndecito, Sí. ¿cierto? Cada vez hay más y más cumbres y a las que a propósito llegan en sus jets privados porque ninguno es capaz de coger avión con otro porque no van a juntar con la ¿O plebe. por qué no lo entonces- hacen en Zoom? porque no lo hacen por Zoom, no, todo tiene que ser algo privado. La COP28, el patrocinador principal era Coca-Cola, el mayor contribuyente a la polución por plástico en el planeta. Sí. O sea, esto es Van a básicamente... comer carne, espérese que no he Sí. terminado mi historia. Tranquila, Déjeme terminar, por favor. tranquila. Entonces, van a comer carne a la Ah, sí, lata, a la sí, lata. claro. Y pues, queridos oyentes, pues independientemente de sus preferencias gastronómicas, el consumo de animales sí o sí contribuye Mucho, al problema, por lo menos mucho, 20%. pero al de emisiones. Sí, porque es Pero a el la cambio pérdida la de tierra. biodiversidad, Oh, a la sí. deforestación, al de crueldad y o sea, todo, Sí, sí, sí. todo Vamos a hacer un programa particularmente sobre la dieta para ilustrar cómo se hacen estas Exacto, cosas. uno puede tener unos gustos, pero esos gustos no pueden a uno volverlo ciego frente a la realidad. Uno simplemente acepta, sí, es que a mí me gusta comer carne y a mí no me importa lo que pase, pero uno decir, no, si a mí sí me importa, pero la carne no es el problema, la carne sí es el problema, es uno de los problemas. Pero bueno, entonces van a comer carne porque los menús son bistec y yo no sé qué, yo he visto los menús de las COPs, entonces yo digo, ¿cuál es la coherencia de una conferencia que no ni siquiera da ejemplo? Pero bueno, ese no es el peor problema, por lo menos el de la COP28. En la COP28 cada COP elige un presidente que puede ser el ministro de algo o cualquier persona del país donde se realiza la cumbre y escogieron a un señor que es el director ejecutivo de la empresa estatal petrolera de los Emiratos Árabes Unidos. Eso es Entonces, como, eso es como, dígame usted, es como eso es que como invitar a un expresidente que teníamos aquí a dar una charla sobre derechos humanos, exacto. O a Garavito a cuidar una guardería. A Garavito hablar de A Luis derechos de Al- los A niños. Luis Alfonso Garavito a cuidar niños en una guardería. En una exacto. guardería, sí, pues o a dirigir una cumbre por los derechos de los niños, ¿cierto? Exacto. Entonces, bueno, yo hasta ahí dije, bueno, voy a intentar tener fe, Sí, voy a yo esa no. vencer este prejuicio, voy a Sí. intentar. Pues lo que descubrieron fue que el man, The Guardian, el periódico, Sí. descubrió, pues los investigadores y ellos publicaron que el señor estaba utilizando los contactos que hacía en la COP para expandir su negocio petrolero. Así Eso está es. todo probado, ¿sí o no? Están las cartas, los emails que se mandaron, todo. Sí. Y no solo eso, sino que en uno de los discursos que dio como presidente de la COP, dijo que no había evidencia Así es. que dijera que había que frenar la expansión petrolera o empezar el desmonte de los combustibles fósiles para frenar el calentamiento global. O sea, Entonces, escogieron al presidente de la COP o un negacionista ujú. casi del cambio climático Sí. para dirigirla. Esta COP, que va a ser en noviembre, la nueva, la 29, no la de biodiversidad, que es la 16, sino la 29, se va a hacer en otro país petrolero, No, es que Azerbaiyán. Entonces, ¿cuál es la coherencia de esto, Julio? O sea, está claro que a las Naciones Unidas tampoco le No le interesa importa. esto. A pesar de que Antonio Guterres, que es el, Así, que es el secretario general, todo el tiempo está presionando. Yo no sé si es que él no tiene poder allá o No qué. debe tener ningún Debe tipo ser de poder. una persona que la pusieron ahí
porque parece ser bastante sensato, pero definitivamente no ha podido lograr que los países de la ONU se vinculen. Es más, contándole esto, China y Estados Unidos no asisten a las COPs. No asisten a las COPs. Esto es increíble, pero hay una cosa concreta que sí se logra todos los años en esa COP. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Se producen 500,000 nuevas toneladas de CO2 debido a la misma conferencia. O sea, ¿cuál es la coherencia de esto? Esto yo ya lo he dicho aquí, tal vez esto se llama inacción deliberada y no vamos para ningún lado. Entonces, en definitiva, está claro que el planeta se está calentando por acción humana. Nosotros somos los que estamos causando que el planeta se caliente, entre otras cosas. Y no estamos preparados para lo que el calentamiento del planeta, que no es solamente el aumento de la temperatura, pues, sino que trae otras consecuencias como ya las hablamos. Sí. No estamos preparados para un planeta así. No está preparado nuestro cuerpo humano, los cuerpos de los animales, los árboles, no está preparada los glaciares, no está preparado para un calentamiento tan rápido. Y tan grande, ¿cierto? Porque es que de pronto en el pasado, millones de años, el planeta pudo haber sido más caliente. Y había más CO2 en la atmósfera. Pero esto era un periodo de tiempo gigantes. En el Cretácico, cuando los dinosaurios existían, no habían casquetes polares y la temperatura del planeta era mucho más alta. Pero eso no quiere decir que ahora tenga que ser así. Entonces, y que nosotros podamos prepararnos para eso. Exactamente. Entonces volvemos, como ya de cierre, a concluir que nuestra civilización no está preparada para lo que va a pasar o lo que está pasando o lo que seguirá pasando con el aumento de la temperatura. Y eso nos plantea un montón de retos de adaptación. De profunda adaptación. Ya eso es inevitable, ya las emisiones están ahí. Y seguirán siendo emisiones en el futuro. Por miles de años. Entonces, también es entender que pues no es por ser pesimistas nosotros, no es porque este programa sea el más pesimista que encuentren en Spotify. No, es realista. Sino que pues nosotros lo hemos hablado aquí, no nos sentimos cómodos diciendo, no, pero venga, pongámosle la cobija al sol, que así lo solucionamos, ¿cierto? Sí, es como... O la humanidad siempre se las arregla para para solucionar los problemas. Y como decía... No hemos solucionado el hambre, Juli. No hemos solucionado el hambre. Como lo decía un autor que a mí me gusta, cuyo nombre no sé pronunciar, por tanto no voy a hacer ni siquiera el esfuerzo, pero el nombre es George, el apellido es griego y no lo voy a pronunciar. Okay. Él dice en un artículo que este no es un problema de tecnología, este no es un problema de aumento de la tecnología. De hecho, la tecnología es una de las causantes de la demanda energética, ¿cierto? Este es un problema de cambio de mentalidad. Y va a ser muy difícil que nosotros en un punto de comodidad como en el que estamos en este momento podamos tener un cambio de mentalidad. Sí. Nadie va a querer renunciar a sus comodidades, ni a sus lujos, ni a sus excentricidades. O si no, vaya, dígale a Jefferson Cosio que deje de tener... que deje de tener los carros que tiene, de hacerse las bobadas que hace, para que renuncie. Nadie lo va a hacer, ¿cierto? Es como ni el señor de Popular 1 que tiene una motico va a renunciar y no tendría por qué. Cuando hay otros que pues están derrochando todo lo que hay. Sí. O sea, en esto todos somos culpables, pero honestamente unos son más culpables que otros. Sí, pero eso no nos puede tampoco frenar a decir que los que no son tan culpables no tienen un papel, porque eso me encuentro yo mucho como, no, pero es que son los estados, sí, pero ¿y qué? O sea, vos sos afectado, porque los países que estamos en el cordón del trópico somos los países que más afectados vamos a resultar. Más vulnerables. Las personas más vulnerables seguirán siendo las más vulnerables. Bill Gates, Jeff Bezos, todos esos ya tienen su búnker. Sí. Pero la gente... En Nueva Zelanda. En Hawái. Y en Nueva Zelanda todos están también comprando allá en un lugar particular. Mientras que la gente hoy en África se levanta y no tiene ¿qué comer? Su cultivo se secó porque la sequía es tan tremenda que ya no da, entonces no tienen que comer. Entonces esas injusticias, todo lo contrario, deberían
yo voy a llamar, a hacer un llamado al alzarse. Sí. O sea, la gente que está siendo más vulnerable no se puede quedar viendo para arriba. Todo lo contrario, tiene la responsabilidad de generar un cambio, porque finalmente son ellos los que más van a salir perjudicados. Tenemos un serio problema y seguiremos hablando de otros en el futuro de este podcast. Ya vamos en el programa 7, 8, o sea, estamos ya volando, vamos volando. Exacto, súper bien. Entonces los invitamos a que nos oigan en las distintas plataformas: Spotify, iVoox, Audible Podcast. y Apple Podcast. Exactamente. Y YouTube, también estamos en YouTube como podcast. Y déjennos sus comentarios, cuéntenos qué les parece el programa. Háganos preguntas. Háganos preguntas, qué quieren escuchar en futuros programas, que Muy bien. así lo podemos construir también juntos. Muy bien, entonces muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Aquí termina Ojos del Bosque. Los esperamos en el próximo episodio, si es que lo hay, porque como van las cosas, nunca se sabe.